Hola queridos hermanitos, qué gusto volverlos a ver, saber de ustedes, espero que estén de lo mejor en este día que el Señor nos regala tan bello, tan lleno de luz, tan lleno de color, tan lleno de alegría, tan lleno de esperanza, tan lleno de caridad. Muchísimas gracias querido hermanito por estar aquí en este tu programa. Un momento para el corazón con el hermano Gerardo. Te envío un cordial saludo, te abrazo en el Señor y te agradezco por estar en este momento para poder compartir, contemplar, reflexionar la palabra de Cristo que es viva y eficaz. Muchas gracias por estar aquí en este tu programa. Te lo agradezco de todo corazón. Ojalá que en la semana hayas trabajado la reflexión de la vez pasada, que te haya podido ayudar a poder discernir y poder llevar a un autoconocimiento profundo, que es uno de los principios de toda sabiduría. El autoconocimiento de nosotros mismos nos lleva al conocimiento de Dios. Pues así, queridos hermanitos, muy contentos de compartirles esta nueva reflexión en este día que el Señor nos regala y nos bendice, recordándote que tus artículos necesarios para poder ambientar tu programa Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo, pues lleva algunos artículos como es la Sagrada Escritura puesta sobre elevado, con una luz, con un cirio, con una vela encendida, para darle como entronizar la palabra, elevarla, a su valor, a la riqueza que posee el Evangelio de Cristo. Pues allí tener tu Sagrada Escritura abierta, con un poco de luz, una libreta donde anotar y algo con que escribir, que es elemental para darle continuidad y desarrollo a nuestro programa Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo. Y también puedes colocar un incienso. Hay varitas con incienso, hay en grano incienso, y esto pues le va a dar un ambiente de espiritualidad, de mística a nuestro programa Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo. También te recomiendo que estés cerca de alguna ventana, que tengas contacto con la naturaleza. Si es posible, llévate tu celular afuera de tu patio, si hay árboles, si hay flores, si hay contacto con la naturaleza, porque también estos elementos pues van a mejorar tu experiencia en esta reflexión. Te puede ayudar muchísimo. Entonces, queridos hermanitos, pues aquí tenemos todos los elementos que necesitamos para poder escuchar la palabra de Cristo, para poder contemplar su palabra, para poder comprender y entender y un poquito discernir su palabra, que es verdad y vida. Pues sean todos ustedes bienvenidos, queridos hermanitos, los amo en el Señor. Y bueno, pues nos vamos a disponer en un primer momento a encomendar este programa, Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo, a un santo extraordinario. Este santo, fíjense, San Juan Climaco, abad del Sinaí. Pero ¿quién fue? Primeramente, hermanitos, aunque ya lo he dicho en los otros programas, pero me gusta volverlos a recordar, que un santo, ¿por qué hay que recordarlos? ¿Por qué hay que conocerlos, saber de ellos? Porque fueron personas como tú y como yo, pero que lograron virtudes muy elevadas y son un ejemplo a seguir. Entonces, el escuchar la vida de un santo es aprender de él, aprender sus técnicas, aprender cómo ellos lograron tener virtudes extraordinarias, que hicieron de una vida ordinaria una vida verdaderamente extraordinaria, divinizada en el amor de Dios. Por eso también le dedico un momento a recordar y conocer sobre los santos, como hoy en este caso, que estamos encomendando nuestro programa Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo a San Juan Climaco, abad del Sinaí. Bueno, pues él vivió en el siglo VII
de quien se saben pocas noticias, pero su ejemplo de vida y sus escritos, sobre todo sus escritos, queridos hermanitos, que ahorita lo vamos a ver, son muy bien conocidos en la tradición cristiana. ¿Por qué son bien conocidos? Porque son recordados, son estudiados y son también propuestos como una guía para el crecimiento de cada uno de los bautizados e hijos de Dios. Bueno, pues la fecha de su nacimiento está certificada que nació en Siria hacia el año 575. Fíjense, hermanitos, en el año 575, estamos hablando aproximadamente de 1500 años, aproximadamente, de que San Juan Clímaco nació. Y aún sin embargo la iglesia lo sigue recordando por su gran riqueza espiritual. ¿Y saben por qué? Porque la sabiduría de Dios, queridos hermanitos, es infinita, es imperecedera, permanece en el tiempo. Por eso el conocimiento de estas grandes pensamientos, grandes almas, pues hoy por hoy todavía las podemos recordar y todavía su legado es una gran riqueza para nosotros. Por eso nunca pasa el tiempo en alguna espiritualidad. Pues no es la excepción para San Juan Clímaco, que estamos hablando de más de 1500 años. Él a los 16 años, siendo muy joven, ingresó al monasterio del monte Sinaí, sí, en el monte Sinaí, entre los siglos III al siglo IV, pues tuvo la iglesia un auge muy fuerte en la vida contemplativa que se fue desarrollando hasta el siglo VI siglo VII, y que ha habido un resurgimiento de la mística y de la espiritualidad en estos tiempos. Pues hay que pedirle mucho a Dios, nuestro Señor, para que ese tiempo vuelva, para que la espiritualidad vuelva, queridos hermanitos, porque a veces parece que está brillando por su ausencia, ¿verdad? Pero pues en esta época San Juan Clímaco ingresa muy joven al monte del Sinaí a la edad de 16 años, y entonces por sus grandes virtudes y talentos pues se hace el apoyo fundamental del abad llamado Martirio. El abad, recordemos, queridos hermanitos, el abad es el papá de la comunidad, de allí proviene la palabra. La palabra abad es una palabra aramea que en su estricta traducción hace referencia a papito. Entonces, el abad de una comunidad, de un monasterio donde se desarrollan estas grandes abadías, pues son los superiores, los papás de la comunidad. Pues este papá, este abad Martirio, pues lo acogió como su hijo, en donde él se apoyaba muchísimo con él, con San Juan Clímaco. Cumpliendo los 20 años, San Juan Clímaco decide irse a vivir como ermitaño. Queridos hermanitos, la vida ermitaña es una vida verdaderamente hermosa. Él tomó la decisión de irse a vivir a una cueva en donde la actitud del ermitaño es la renuncia a todo y en una permanente ascesis espiritual, en una permanente vida de sacrificio, en renunciar a todo, renunciar al mundo, renunciar a los bienes, renunciar a todo apego material para dar cabida a la vida espiritual, en soledad, en silencio y en sobriedad, que es lo que yo he comentado que son las 3 S de la vida eremítica. Pues él tomó esta decisión por un llamado que Dios le hizo muy especial y muy específico a San Juan Clímaco, que allí estuvo viviendo durante 40 años. Fíjense, entró muy joven. Qué hermoso que hubo los elementos en torno a él para que hubiera encontrado esta claridad en su vocación. A los 20 años él quiere ser ermitaño. Y esta vida eremítica ha tenido un auge desde el 2000
14 hacia estas fechas, queridos hermanitos. No tiene más de 10 años, más de 15 años, que la iglesia ha tenido un nuevo aire en donde ha abierto la puerta para la vida de ermitaño, para la vida en soledad, para la vida en silencio. Siempre se ha enfocado la vida cenobítica, la vida en comunidad, y hoy por hoy ha habido vocaciones en las que hemos decidido y hemos descubierto que la soledad es imprescindible para nuestro desarrollo de nuestra vocación y nuestro crecimiento como cristianos. Pues San Juan Clímaco a los 20 años se fue a vivir a una cueva donde duró 40 años viviendo en oración, en silencio, en soledad, en ascesis, en ascética, que es muy interesante, queridísimos hermanitos, porque la ascética es el ejercicio del alma, que lo vamos a ver un poquito en los puntos en los que muy brevemente vamos a desarrollar los conceptos teológicos que nos propone San Juan Clímaco después de 1500 años de haber estado en esta tierra, muy actuales para el crecimiento en la vida cristiana. Pues sí, queridos hermanitos, él tuvo la oportunidad durante estos 40 años de poder estudiar la Sagrada Escritura y sobre todo dedicarse a la oración. Es allí donde podemos nosotros darnos cuenta que la vida de alguien divinizado en el amor de Dios, una vida en Dios, que ha sido un hombre como tú, como yo, pues lo han llevado a estadios muy elevados espirituales, que podemos nosotros, cualquiera de nosotros, que sentimos este llamado a una vida espiritual, estamos llamados a vivir y que lo podemos lograr si nosotros no encomendamos en las manos de Dios nuestro Señor y hacemos de nuestra vida una vida en Dios mucho más profunda, conociendo la Sagrada Escritura, conociendo a Dios y viviendo bajo los ejemplos de estas personalidades. Pues es allí donde dura 40 años, hermanitos, en esa cueva, y entonces un día lo invitan los de sus hermanos del monte, del monasterio del monte de Sinaí, le piden que asuma el cargo de abad, porque tenía las cualidades y todo lo necesario para tomar ese cargo. Por lo que San Juan Clímaco vuelve a la vida en comunidad después de haber vivido 40 años en soledad, que es la vida cenobítica. Ese es el término. En este cargo, pues, queridos hermanos, pues muestra mucha sabiduría en asuntos de fe, hasta el punto que en esa sabiduría, en ese amor a Dios, pues empieza a extender su fama y rebasa más allá del monasterio, llega incluso a Roma, y el Papa Gregorio Magno, wow, queridos hermanitos, qué papa, gracias a San Gregorio Magno, Papa, hoy conocemos el canto gregoriano, porque una de las cosas que hizo dentro de la iglesia fue San Gregorio Magno, el que mandó llamar a San Juan Clímaco, recopilar todo lo habido y por haber en la música. Y ya antes era una simbología de música muy simple, a base, hagan de cuenta ustedes, palomitas. Efectivamente, una palomita alta, una palomita baja, determinaba los tonos, entre otras técnicas y prácticas de la música de la época. Entonces, todo lo habido y por haber sobre la música dentro del cristianismo, y entonces da un auge al canto gregoriano, que son las melodías que estamos por ahí escuchando muy suavemente para que no interfiera en nuestro mensaje, muy suavemente, que ya lo dijimos en nuestra anterior reflexión, en este auge de
del canto gregoriano en el que se fundamenta en el punto cuadrato, etcétera, 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 que son voces a capela en el que sube y baja. Bueno, pues San Gregorio Magno, ni más ni menos, fue quien recopiló todo lo habido y por haber de la época en la música para darle un auge al canto gregoriano. Pues San Gregorio Magno precisamente fue quien le pidió en una carta encomendarse a las oraciones de San Juan Clímaco, y él comienza a ayudar al monasterio. Dio grandes ayudas a este monasterio. Pues en este contexto histórico, pues se va desarrollando la vida de San Juan Clímaco. También encomendado por el mismo Papa, pues se encomienda a San Juan Clímaco ser vicario de él, del Papa, en Constantinopla durante los años 579 al 585, que viene siendo un vicario del Papa, lo que hoy conocemos comúnmente como el nuncio apostólico, el representante del Papa en una determinada comunidad. Pues le vio tantas cualidades el Papa a San Juan Clímaco que lo asignó como su nuncio apostólico en la comunidad y en la diócesis de Constantinopla hacia el año 575 al año 585. Esto le permitió tener una gran convivencia con muchos padres de la diócesis del Sinaí, con quien mantuvo comunicación. Después de un tiempo, nuevamente deja el monasterio, unos años después, por esta necesidad de soledad, de silencio, de oración, y se fue nuevamente a su cuevita, a retirarse a la soledad para poder contemplar a Dios. Algo que quiero compartir, hermanitos, es que a veces pensamos que la vida de un ermitaño que se aleja del mundo y se retira del mundo para vivir en soledad es una maravilla, y no es así, es todo lo contrario. El ermitaño vive en su soledad para poder enfrentar sus propios demonios, para poder enfrentarse a sí mismo y poderse purificar y poderse transformarse en el amor de Dios, para poderse divinizar. Entonces, la vida de soledad no es nada fácil, queridos hermanitos. Yo he escuchado a varias personas que han hecho un comparativo equívoco de que la vida de ermitaño es como la vida de un jubilado solterón, que se retiran del mundo, viven de su trabajo y viven muy contentos en una vida disoluta, en una vida donde no hay disciplina, no hay oración, no hay espiritualidad, no hay entrega. No es así. La vida de ermitaño es un gran compromiso de cara a la verdad de Dios. Aquí no hay superiores que se interpongan, no hay formadores que determinen. Es el Espíritu Santo y Dios en su acción y en su gracia quien va transformando la vida del ermitaño en esa sinceridad y en esa verdad de cara a la verdad de Dios. Pues entonces San Juan Clímaco, viviendo así, él siente nuevamente, después de este trabajo arduo dentro de la iglesia, esa necesidad de volver a regresar a su cuevita después de un tiempo en donde muere hacia el año 650, dejando un legado de espiritualidad. Uno de los grandes manuscritos que se los recomiendo poderlos estudiar, si ustedes lo pueden encontrar en las librerías cristianas o si lo pueden encontrar en PDF en el internet, es ampliamente recomendado. Es su obra máxima, se podría decir, en la que se resume toda su teología y en la que se resume toda su espiritualidad, llamada Climatus Paradisou, que significa, es un vocablo griego que significa escalera del paraíso. Esto lo dio a conocer hasta el día de hoy. Se puede definir esta escalera del paraíso como un tratado de vida espiritual que explica cómo alcanzar el amor perfecto. San Juan
desarrolla un camino hecho de 30 pasos a manera de escalera, por eso la escalera del paraíso, referente a comparativo con la vida de Cristo, en 3 distintas fases que engloban estos 30 pasos. La primera fase es la de romper con el mundo y regresar al estadio de la infancia evangélica, haciéndose niños en un sentido espiritual, viviendo en una inocencia, en castidad, en ayuno, en oración. Esa es una de las propuestas que San Juan Clímaco nos presenta al hombre actual, al hombre moderno, a la mujer actual, a la mujer moderna, para poder restaurar la dignidad de hijos de Dios, para poder divinizarnos en el amor de Dios. Ya he hablado, si gustas hermanitos, métete en mi canal de YouTube, hermano Gerardo Eremita, busca los playlists de Un momento para el corazón con el hermano Gerardo y busca esto donde hago referencia a restaurar y recobrar nuestra inocencia, nuestra espiritualidad de niños, que es restaurar el reino de los cielos. Pues esta es una de las propuestas de San Juan Clímaco en esta primera fase, en estos 30 pasos. La segunda fase es la de la lucha espiritual contra las pasiones. Recuerden, hermanitos, que créanme que cada tema que vamos desarrollando da para muchísimo. En este simple tema, en esta simple propuesta de hoy, que nos hace referencia a San Juan Clímaco sobre la lucha espiritual contra las pasiones, aquí nos podemos quedar todo el día reflexionando y profundizando la profundidad del misterio del mundo espiritual. ¿Qué significa esto? San Clímaco enlaza cada paso con una pasión, indica la terapia y propone la virtud correspondiente para poder encauzar esa pasión y poderla divinizarla en el amor de Dios. Es interesante, hermanitos, porque no cualquiera puede hablar de las pasiones que desbordan al hombre, que lo deshumanizan, que le quitan toda dignidad, que lo que nosotros conocemos como hoy por hoy podríamos decir, una de las grandes pasiones desbordadas del hombre actual es el materialismo, es el consumismo y es el hedonismo. Pero ¿qué significa esto? Ya lo he hablado, hermanitos. Puedes tú consultar en mi canal de YouTube todas estas reflexiones que te pueden enriquecer la experiencia de esta misma reflexión. Entonces, no cualquiera habla sobre las pasiones que le desbordan al hombre, no cualquiera propone una terapia y no cualquiera propone un estilo de vida para poder superar tus pasiones. Lo que verdaderamente hace un ermitaño es superar sus propias pasiones, esta propia humanidad, superarlas en el amor y con la gracia de Dios para ser verdaderamente auténticos cristianos y podernos divinizar en el amor de Dios. Pero también, fíjense, hermanitos, cómo estas pasiones, San Juan Clímaco dice que no son malas, sino las vuelve malas el uso desmedido desde nuestra libertad. Pero si se les purifica las pasiones, abren al hombre el camino hacia Dios con una forma unificada por la ascética y la gracia. Aquí es que les digo, hermanitos, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que reflexionar. La ascética y la gracia de Dios van de la mano.
La gracia es la propuesta de Dios para ti, para tu vida, la gracia de la fe, la gracia de la esperanza, como esta propuesta de Dios para que tú superes tus limitaciones y restaures tu dignidad de hijo de Dios. Y la ascética es la respuesta a esa gracia. Podríamos decir que la gracia de Dios es la respuesta de Dios al hombre. Y la respuesta del hombre a Dios es la ascética. La ascética es el ejercicio del alma. Es el esfuerzo diario. Es el DDPS, diría yo. Dedicación, disciplina, perseverancia y sacrificio. Una vida ascética es la respuesta del hombre a Dios para santificarse en la verdad. Se necesita el esfuerzo diario. Y es muy importante, escuchen esto, hermanitos, la disciplina, la dedicación, la perseverancia para poder dominar cualquier pasión que te desborda. Pero la base y el fundamento es el sacrificio. Sin cruz no hay redención. El sacrificio, que es el dolor, porque duele la ascética, duele ser santo, duele divinizarse. Pero son temas muy profundos que ojalá Dios permita para que en futuras reflexiones las podamos abordar con una mayor profundidad según se vaya desarrollando los temas y según se vayan desarrollando lo que Dios vaya poniendo en el camino y lo que Dios vaya inspirando, queridos hermanitos. Pues entonces, en estos dos momentos, pues va desarrollando su escalera del paraíso San Juan Clímaco. La tercera fase del camino hacia el paraíso es la perfección cristiana, que se desarrolla en los últimos 7 escalones de esta escalera del paraíso, las que son las etapas más elevadas de la vida espiritual, experimentadas por aquellos que alcanzan la tranquilidad y la paz interior. De los últimos 7 pasos, los 3 primeros son la simplicidad, la humildad y el discernimiento. En esta última, San Juan precisa como guía y regla de todo. Después de Dios, debemos seguir nuestra propia conciencia. Es todo un camino espiritual. Es toda una propuesta para tu divinización. Es un ejemplo de vida. Algo que alcanzó San Juan Clímaco bajo la inspiración del Espíritu Santo, abriéndose a la gracia de Dios y a través de su respuesta, a través de la ascética, a esa inspiración y a esa gracia divina. Espero haya sido claro para poder entender un poquito lo que es el mundo espiritual, la vida del espíritu. Pues en esta escala, sin duda alguna, la joya de la corona la deja siempre para el último. ¿Cuáles son estas joyas de la corona? Que esta escala en sobriedad es alimentada por las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Así es, queridos hermanitos, que hoy por hoy son las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y en esta escala del amor es donde se da el amor, el eros, el amor humano, la unión con Dios en su perfección, la unión matrimonial del alma con Dios,
después de escalar, primeramente viviendo la inocencia, luego dominando las pasiones, para culminar viviendo las tres virtudes teologales, que es desde la experiencia de San Juan Clímaco, es la talante para la unión con Dios. Por eso, la riqueza de su teología se fundamenta en dar claridad al hombre y saberse que puede reorientarse a Dios, que puede cambiar, que no hay vicio, por difícil que éste sea, que no pueda superarse, porque tenemos la gracia de Dios, somos hijos de Dios, somos hombres divinizados por Dios, que nos faculta y nos capacita para lograr superar nuestras pasiones. Es aquí donde el alma se conduce hacia el amor perfecto. Precisamente es cuando lucha en sus pasiones que le desbordan. Pues ya por último dice San Juan Clímaco en sus últimas páginas de este compendio, de esta espiritualidad de la escalera del paraíso, dice que la escalera del paraíso se concluye y se culmina enlazando la caridad como madre de la paz. Y esta es fuente de la sabiduría y raíz de inmortalidad y de gloria de Dios y de gloria del hombre. Es el estado de los ángeles. Y esto hoy por hoy lo necesitamos, queridos hermanitos. Necesitamos la caridad para romper con la indiferencia. Necesitamos la caridad para mirar al otro como tú y como yo, con necesidades. Necesitamos la caridad para escuchar, para comprender, para poder ayudar. Necesitamos la caridad para romper la frialdad y la maldad de la humanidad. Es allí que el culmen de toda virtud, el culmen de toda espiritualidad, el culmen de toda religión, el culmen de ir a misa, vivir los sacramentos, el culmen de confesarte, el culmen de toda obra de piedad, de toda oración, es sobre todas las cosas la caridad. En esto, pues se resume la mística y la espiritualidad de San Juan Clímaco, pues él que sea quien inspire este programa en el día de hoy. San Juan Clímaco, de hace 1500 años, que hoy por hoy su espiritualidad pues tiene un auge y una importancia, que podemos detenernos en cada una de estas aristas y poder profundizar, pero por cuestión de tiempo, pues nos vemos un poquito limitados para poder reflexionar. Pero espero, hermanito, que con esto que te comparto te sea suficiente para tener más o menos una claridad y un conocimiento y una formación en tu vida cristiana. Pues encomendamos, pues, queridos hermanitos, a San Juan Clímaco este programa del día de hoy, un momento para el corazón, con el hermano Gerardo. Así es, queridos hermanitos, les agradezco mucho. Mándenme corazoncitos a todos los que se están incorporando. Dios los bendiga. Voy a estar haciendo oración. Pueden mandarme sus comentarios, sugerencias, dudas, y si se puede responder, en este mismo momento lo respondemos. Así sea, pues. Muy bien, queridos hermanitos. Pues ahora vamos a dar apertura a la palabra de palabras, que es el Evangelio de Cristo. Esta magnífica palabra,
esta maravillosa palabra que nos enseña, que nos transforma, que nos ayuda en nuestra vida diaria, vamos a darle paso a esta palabra. Vamos a tomar como referencia lo que hoy la Iglesia nos propone en esta lectura del Evangelio de San Lucas. Por ahí con tu libreta puedes anotar capítulo 15, versículo del 1 al 3. De allí te saltas del 11 al 32. Ni hablar, queridos hermanitos, este Evangelio tiene muchísima profundidad y tiene muchísimas aristas. De cada uno de los personajes podemos profundizar, escudriñar y descubrir el mensaje oculto que la palabra de Cristo hoy nos propone. Créanmelo, se puede hacer una reflexión de cada uno de los personajes que vamos a escuchar. Por eso te invito a que abras tu corazón, abras tu entendimiento y tu voluntad para escuchar la palabra de Cristo. Puedes cerrar tus ojos para ver qué es lo que más te llama la atención. Y eso, que es lo que más te llama la atención, lo puedes escribir en una frase para después irla desarrollando. Te invito pues, querido hermano, como un acto de fe, un acto de humildad, abras tu mente y tu corazón para escuchar la palabra que hoy el Señor nos propone. Escuchemos pues con atención lo que el Evangelio de San Lucas nos propone para el día de hoy. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto,
Traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué pasa. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Muchísimas gracias a la personita que acaba de enviar un regalito. Dios los bendiga mucho. Los amo en el Señor y muchas gracias por estar en este su programa, Un Momento para el Corazón, con el hermano Gerardo. Querido hermanito, hagamos un breve momento de silencio para poder descubrir esta palabra. ¿Qué me dice a mi corazón? ¿Qué me está diciendo este mensaje bellísimo del Evangelio de Cristo? En un breve momento de silencio, abramos nuestro entendimiento y demos paso a la gracia divina para poder hacer nuestras estas palabras del Evangelio. Vamos a invitar al Espíritu Santo que se haga presente en medio de nosotros, que esté con nosotros, que esté dentro de nosotros, fuera de nosotros, que el Espíritu Santo se manifieste y haga ver su luz, su verdad. Que el Espíritu Santo sea quien guíe este programa, sea quien nos acompañe. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe en este momento. Que entre el Espíritu Santo a tu hogar, con tu familia, contigo. Que el Espíritu Santo, fuente de sabiduría, de paz, de amor, de luz, sea que nos acompañe y nos guíe en esta reflexión, en este programa. Digámosle juntos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
Así, hermanitos, después de este momento de silencio y acompañados con el Espíritu Santo, vamos ya a entrar de lleno a la reflexión del día de hoy, de este bellísimo Evangelio de Cristo que tiene una gran riqueza espiritual. Dispongámonos pues para escuchar. Quiero compartirles que en un primer momento en este Evangelio de Cristo podríamos hacer una acotación que simplifica y a la vez engloba el sentido de su predicación. Cita el texto. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Acuérdense, hermanitos, que el Evangelio de Cristo necesitamos esa finura espiritual, ese detalle para poder descubrir la profundidad de su riqueza. Si prestamos atención, el texto queda marcado por dos grupos, al parecer antagónicos, opuestos uno con el otro. Por una parte están los publicanos y los pecadores, y por otra parte los fariseos y los escribas. Y es precisamente, hermanitos, esta es la razón por la que Jesús pone a manera de ejemplo la tan memorable parábola del Padre de Misericordia, que comúnmente es conocida como la parábola del Hijo Pródigo, ya que refleja el amor de un padre hacia sus dos hijos, ambos antagónicos. ¿Ven la importancia de detenernos a reflexionar? Un poquito ir más allá del ojo de buen cubero, como los modismos mexicanos. Para los hermanitos que nos ven que no son de México, es como no nada más visto superficialmente y con suposición el hecho, sino con profundidad. Aparecen dos grupos y son dos hijos en esta parábola. Razón de ser por qué Jesús evangeliza con esta parábola, poniendo este ejemplo de estos dos hermanos. De antemano deja y da a entender que fariseos, escribas, publicanos, pecadores son hijos de un único Padre. Todos son iguales, con los mismos derechos. Por una parte, uno rebelde, pecador público, que muy bien quedan simbolizados los publicanos y pecadores, así como el otro hijo, digamos, soberbio y resentido, que reclama al padre lo bien que se porta con su hermano, rebelde y pecador. Aquí queda pues muy bien representado los escribas y los fariseos. En este momento, queridos hermanitos, es necesaria la agudeza y sensibilidad espiritual para poder escudriñar los peldaños de la sabiduría infinita de Dios, ya que el trasfondo de esta parábola lleva un mensaje en un segundo plano. Este mensaje es de esperanza para todos, porque representa que el Evangelio de Jesús, que su palabra y su salvación es para todos.
El hecho histórico justifica la parábola, en cuanto que la realidad de su entorno es la realidad espiritual, porque de ella emana la sabiduría de Dios. Dicho de otra manera, podremos comprender que el Evangelio de Cristo es para publicanos, pecadores, fariseos, escribas, ateos, agnósticos, pobres, ricos. Es para todos. Judíos, musulmanes, budistas, porque Jesús a través de su parábola afirma que todos, absolutamente todos, tenemos un Padre común. Y este Padre, de primera mano, ahora sí, a ojo de buen cubero, es amoroso, compasivo, misericordioso y bueno. Este Padre también es amoroso, compasivo, misericordioso y bueno con el ateo, con el agnóstico, con el musulmán, con el judío, con el budista. La parábola del Padre de Misericordia, dicha por Jesús frente a publicanos, pecadores y fariseos y escribas, replantea que todos somos hijos de un único Padre y que este Padre es bueno para todos. Es entonces aquí, queridos hermanitos, donde Jesús nos habla de la universalidad de su Evangelio para todos aquellos que lo quieran escuchar. Para todos aquellos que deseen escuchar el Evangelio de Cristo, no hay exclusiones ni preferencias. Dios, nuestro Padre, nos ama incondicionalmente a todos, a buenos y a malos, a justos e injustos. Pero esto nos debe de recordar nuestro compromiso como iglesia, que es no hacer de ella un club privado, donde es exclusivo para ciertos sectores de la sociedad, ya que la universalidad del Evangelio de Cristo corta de tajo cualquier indicio de exclusividades en todas sus manifestaciones. Mucho ojo con esto, queridos hermanitos. Cuidado y amonestemos y corrijamos al hermano, a la hermana, a los hermanos, a las hermanas que quieran hacer de los grupos parroquiales sean exclusivos. Yo lo he visto, queridos hermanos, y no te imaginas, porque las exclusividades dividen, marginan. Hay grupos parroquiales, hay grupos eclesiales en el que, sin exagerar, tienes que ser blanco o rico para poder ser aceptado. He visto, queridos hermanitos, en instituciones de caridad, en un simple comedor, en un lugar mariano, extraordinario, el más grande del mundo, el segundo más grande del mundo, en donde esos grupos
que comparten alimentos a peregrinos, mantienen cerrado el comedor y salen para decirle a la gente: tú puedes comer, tú no, tú sí, tú no, usted venga, usted no, pero yo quiero, no, nada más es para ellos. Cuidado con eso, hermanitos. Cuidado con exclusividades. Nos debe de recordar que el pertenecer a la iglesia de Cristo nos obliga necesariamente a aceptar a todos, a aceptar al otro, al pobre, al rico, al indigente, al ateo, al agnóstico, al fanático religioso, al que piensa diferente, para acogerlo. Déjenme armar mi famoso rompecabezas, hermanitos, en TikTok. Perfecto. Para que digan que sí soy una verdadera persona y no soy un robot. O a lo mejor sí soy un robot, ¿no? Con eso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Pero no, soy humano. Si me pellizcan, me duele. Bueno, hermanitos, volviendo a nuestra reflexión, tenemos que recordar que como cristianos tenemos que aceptar y acoger a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo para poder respetarlos, divinizarlos, amarlos en su individualidad y en su peculiaridad. Y esto es ser verdaderamente cristianos. Puedes pertenecer a un grupo, pero si no hay caridad en ti, querido hermano, no hay divinización y no te esperará la vida eterna. Perdóname que te lo diga, esa es la realidad. Tenemos que saber amar, porque en el amor es la verdadera esencia de todo cristiano. Pues en esta propuesta del Evangelio de Cristo para este día, que esta parábola que unifica a estos dos hermanos, que está unificando a los escribas y fariseos, a los publicanos y pecadores, como unos únicos hijos de un Padre, queda representada la esencia de la unidad y la colegialidad de la Iglesia, que también se necesita unidad, en que en su diversidad de pensamientos, hermanitos, esto es lo podrán entender muy bien mis hermanitos sacerdotes para arriba, ¿a qué nos referimos cuando hablamos colegialidad de la Iglesia? En que en su diversidad de pensamiento y de personalidades existe una común unión y empatía, dado por los que profesamos el Evangelio de Cristo, que nos une a todos, a un único Padre de todos. Mejor aún, queridos hermanitos, la riqueza de este Evangelio no se limita a redescubrir que todos somos creados por un Dios bueno y misericordioso, sino que además Jesús nos revela detalles de este Padre bueno. Vamos entendiendo, hermanitos, a qué los quiero llevar. A que nosotros abramos nuestro entendimiento, nuestra voluntad, vivamos como hombres sabios.
asumiendo con responsabilidad nuestra vida cristiana y comprendiendo que el Evangelio de Cristo es una propuesta para todos y que todos, absolutamente todos, mexicanos, canadienses, franceses, africanos, todos somos hijos de un único Dios. Y el Evangelio de Cristo es para todos. Para poder escudriñar un poco más nuestro Evangelio, que de verdad tiene una gran riqueza, como les decía, aquí pudimos rescatar un poco de la riqueza de estos personajes. Los escribas, fariseos, publicanos y pecadores. Pero hay más personajes en este relato bíblico. Está el padre, los hijos, dentro de esta historia, que tienen una gran riqueza, hermanitos. En los retiros que he ofrecido, cuando abordo este tema, sobre todo cito este relato bíblico, cuando comparto reflexiones para un retiro del perdón, porque tiene una gran riqueza, una gran profundidad. Recuerden que Jesús nos revela la voz del Padre. Recordemos que Jesús es el eco de la voz del Padre. Ese Padre creador de todo el universo, de todas las cosas visibles e invisibles, lo podemos escuchar a través de Jesús. Y se nos revela a través de Jesús. Y esta parábola es una oda magistral de nuestro Maestro Jesús, que nos enseña quién es ese Padre, el creador de todo, cómo es. Y es maravilloso, es maravillosísimo, hermanitos, descubrir esa riqueza en nuestro Evangelio. En un primer momento descubrimos que el Evangelio nos debe de unir a todos. No hay exclusividades para nadie, es para todos. Y todos somos iguales, porque todos somos hijos de Dios y gozamos de la misma dignidad. Ahora bien, en el desarrollo de esta parábola, vamos a ir descubriendo quién es este Padre. Es aquí que necesitamos detenernos en los detalles, que son de mucha profundidad. Miren, hermanitos, en un primer momento, este hijo rebelde, pues le pide la parte de la herencia al papá. Y el relato cita que el papá se la da. Es aquí donde tenemos que ver, hermanitos, con finura, ¿qué papá, qué mamá en la actualidad con una facilidad le da la herencia al hijo? ¿Qué papá? Que posiblemente sí haya alguno, pero ¿qué caracteriza a este papá? A este padre, ¿qué caracteriza, hermanitos? Que es un padre muy bueno. Un papá compasivo, que no pregunta, que lo da. No hay una coma dentro de esta parábola que diga algún reclamo de este padre. Hijo, pero espérate, deja que me muera para que puedas tú gozar de los bienes. Como muchas voces podemos escuchar en la actualidad. Hijo, dime, espérate, ¿cómo te voy a dar eso? Es más, ni te voy a heredar. Tú tienes que hacer tu propia riqueza. Y un sinfín de reclamos. Pues este padre de la parábola del Padre de Misericordia, ni una palabra.
le da la herencia al hijo. Le da al hombre sus riquezas, sus virtudes, sus capacidades, sus talentos. Se los regala, se los da al hombre. Le da todo lo que tiene, todo lo que posee. Se lo da todo, sin el más mínimo reclamo. ¿Qué significa? Que el Padre, creador de todo y de todos, es un papá bueno, muy bueno. No solamente eso, hermanitos, después de este hijo que se va a malgastar, a despilfarrar todo lo que tiene y que recapacita y vuelve a la casa del Padre, hay que detenernos en este relato porque nuevamente podemos descubrir, y no se nos va a escapar la riqueza de este relato bíblico, al poder escuchar y leer que aún no llegaba el hijo y el papá sale a su encuentro. Para muchos puede pasar desapercibido eso. Pero ¿qué significa, queridos hermanitos? Jesús, ¿qué nos está tratando de decir? Porque Él podría decir el relato bíblico, la parábola, lo podría decir de mil formas. Pero Él quiso decirla así, contarla así. Este padre vio a lo lejos a su hijo y salió a su encuentro. ¿Qué significa? Que es un padre que siempre estaba esperando, un padre lleno de amor que siempre estaba esperando el momento del regreso de su hijo. Jesús pudo haber puesto en esta narrativa que el hijo llegó a la casa, que tocó la puerta, que salió el criado, que el criado le fue a avisar al padre y muchas otras cosas. Pero no. ¿Por qué? Porque quiere darte a conocer que el Padre, creador del universo, creador nuestro, es un Padre muy bueno. No me cansaré de decirlo, lo que dice nuestro querido Papa Benedicto XVI, Deus caritas est, Dios es amor. Pues este padre estaba esperando a su hijo. Lo vio a lo lejos y corrió tras de él. Fue a su encuentro. Y mejor aún, queridos hermanitos, cuando se da este encuentro, el hijo empieza con la periqueta: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, y todo lo demás, y empieza a decirle, y el padre, en un acto de profundo amor, lo abraza en absoluto silencio. No le dice nada, no le reclama nada. No le dice: hijo, ¿por qué te fuiste? Ya viste, yo te lo dije, y aparte nada. Cosa que cualquier padre le diría al hijo. Cualquier padre de esta tierra le diría al hijo: te fuiste, te malgastaste. Mira, mijito, ahora te llevaste dinero y hay que pagarlo. Tienes que sacar un crédito en Coppel, qué sé yo, ¿no? Cualquier padre diría esto. Te amo, hijo, y todo, pero hay que pagar. Pues este papá ni una palabra, ni un juicio. Amó al hijo incondicionalmente. Ese Padre creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, querido hermanito, te ama a ti incondicionalmente. No te juzga. Te ama y punto.
Y eso es la profundidad de la parábola que narra Jesús a estos personajes. Ese Padre es bueno para con todos, con justos, con pecadores. Todavía mejor aún, el relato nos dice, esta parábola, que este padre lo retorna al hijo al hogar, lo viste, le pone anillos, sandalias, túnica nueva, limpio, mata al becerro gordo, simbolizando que este Padre bueno le devuelve la dignidad al hijo, su dignidad como hijo. Esos tres simbolismos, túnica, sandalias y anillo, simbolizan la restauración de la dignidad del hombre a través de nuestro cambio de vida y nuestra conversión de vida. Es por eso que hoy, muy cercanos a la Semana Santa, pues estamos invitados a la conversión. Que este Padre es un Padre buenísimo, que nos ama incondicionalmente. Y podemos citar muchas otras cosas en relación a esta parábola. Esto nos debe de llevar a una reflexión en mi relación con Dios. Siempre la invitación es para todos, a que tengamos fe en que nuestro Creador, tu Creador y el mío, es un Dios bueno, que te ama incondicionalmente, y que siempre estamos llamados a un cambio de vida, a una conversión. Pues que esto, queridos hermanitos, nos lleve a la reflexión para este día. Ya no abordamos el tema de los dos hijos, ya habrá ocasiones para poder reflexionar, pero llévate este mensaje. Dios es amor. Deus caritas est. El Creador de todos es un Padre bueno que siempre nos invita a vivir como hermanos, a aceptarnos así como Él nos acepta, a amar así como Él nos ama. Pues así, queridos hermanitos, en este momento de nuestra reflexión, llevemos la palabra que hayamos escuchado al corazón. Busquemos encarnar la palabra de Cristo en nuestro corazón, hacerla como parte nuestra. ¿Qué tanto me siento hijo amado por Dios? ¿Qué tanto sé amar al otro? ¿Qué tanto excluyo a mis hermanos? ¿Qué tanto acojo a mis hermanos? Que ese es el objetivo de la palabra de Cristo, de encarnar la palabra, llevarnos a una reflexión y a una profundidad de nuestra vida para que lo trabajemos en estos 7 días hasta nuestro próximo encuentro y poder crecer como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Pues en este momento, queridísimos hermanitos, contemplemos la palabra de Jesús. Aquello que me haya dicho algo, reflexionémoslo en un breve momento de silencio. Escribamos en nuestra libreta, que ya la tenemos allí dispuesta,
y profundicemos. Pidamos la iluminación del Espíritu Santo para poder contemplar su palabra y para poderla encarnar. Pues en este breve momento de silencio, hermanitos, contemplemos la palabra y encarnemos la palabra de Jesús en nuestra vida. Recordándote, hermanito, que si necesitas más tiempo puedes ponerle pausa al programa para poder profundizar en nuestras reflexiones y esperando también que te vayan gustando estos programas. Me puedes dejar tus comentarios. Ahorita en un momento voy a leer sus comentarios que me dejaron por allí. Para ver qué te parece este programa, qué quieres que cambiemos, qué quieres que añadamos, qué quieres que cambiemos, qué te gustaría que hubiera para poder enriquecer esta experiencia y que te pueda ofrecer cada vez una mejor reflexión, un mejor programa, para que lo sientas tú más tuyo. Pues entonces, queridos hermanitos, les agradezco muchísimo su asistencia, su participación. Muchísimas gracias por sus corazoncitos. Dios me los bendiga muchísimo. Y no sin antes recordarte que todavía tenemos medicamento para acompañar a las personas que están en el proceso de quimioterapias y que están sufriendo algún tipo de cáncer. Tenemos medicamentos que son caros en el mercado. Aquí en el país, en México, son caros en el mercado, muy caros en el mercado, y que los estamos regalando, que van a ayudar a personas que están ahorita en un proceso de quimioterapias, que les va a ayudar muchísimo, les va a dar mucha fuerza y el efecto que el medicamento pues dé para personitas en estas condiciones. Entonces tenemos estos medicamentos a través de mi fundación, Las Manos de Dios Latiendo, lo cual te invito a que la busques en las redes sociales y nos puedas regalar un me gusta y compartas ahí los videos que promocionamos para difundir las actividades altruistas, que en un estricto rigor es una página que invita a todos a la solidaridad, a romper con la indiferencia, a marcar un parteaguas en la vida del otro, en donde también te ofrece muchísimas ideas para que tú puedas hacer la caridad y tú puedas ayudar a los más necesitados. En esta página nos dará mucho gusto que te agregues, que le des un me gusta y bueno, pues por parte de esta fundación estamos dando esos medicamentos que acompañan a las personas que están viviendo un proceso de quimioterapia. Y recordarte, estas imagencitas las elaboro totalmente artesanales. Cualquier imagen se puede elaborar. Te puedes poner en contacto conmigo para que me ayudes a mi sostenimiento, ahorita que no he tenido ni ventas, y que me puedas ayudar para mi sostenimiento y también para causas altruistas. También estamos vendiendo miel 100% pura. Ojalá te interese, ponte en contacto con nosotros. Pues queridísimos hermanitos, les agradezco su asistencia, su participación. Los llevo en el corazón y ojalá nos podamos ver en nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga mucho, bendiga a tu familia y siempre recuerda, pero siempre, siempre recuerda que mi paz, mi paz, mi paz es tu paz.
Dios te bendiga, querido hermanito. Los acompaño en mis oraciones y también oren por mí para que oremos unos por otros y Dios nos permita ser cada día mejores en el Señor y que vivamos la alegría del Evangelio, porque de eso se trata, de vivir en la alegría y en la felicidad plena con Dios, viviendo esta vida tan difícil con la alegría y el amor de Dios en plenitud. Dios te bendiga mucho. Los acompaño en el Señor. Nos vemos, hermanitos.